El caso va a ser tomar texto y tratar de sacar algunos pequeños detalles que creo que serán de bendición. Gracias por ir sumándose, hermanos y hermanas. Estamos leyendo Lucas capítulo 15, del versículo 11 en adelante, la historia del hijo pródigo. Una vez más, sí, una vez más, hay pequeños detalles que van a tratar de, en esta noche, desvelarnos muchas cosas que están pasando al día de hoy. Para completar el pensamiento, iremos a Gálatas, capítulo 6. Pero en esta ocasión vamos a leer justamente 3 versículos. Gálatas capítulo 6, del versículo 1 al versículo 3. Gálatas capítulo 6, del versículo 1 al versículo 3. Gálatas capítulo 6, versículo 1 al versículo 3 dice lo siguiente: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Versículo 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Sigue, pero vamos a detenernos allí. Capítulo 6, del versículo 1 al versículo 3. Marcamos, lo tenemos con algún papelito, con alguna lapicera, porque ya vamos a llegar allí. En la primera etapa vamos a analizar lo que está ocurriendo en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 nos narra al Señor Jesucristo delante de fariseos y personas, doctores de la ley, personas que tenían mucha, pero mucho prestigio delante de todas las personas del pueblo, y ellos eran como una esfera alta, muy alta. El pueblo acá, ellos acá arriba. Y justamente en esa condición de altura, estas personas ya estaban viendo con malos ojos la forma que tenía el Señor Jesús de acercarse justamente al pueblo, a la viuda, a la persona que no ve, al no vidente, a la persona desamparada, a la desprotegida. Todos esos casos y más, era mejor pasarlo de largo, pasar la vista o mover la vista y no verlo. Pero el Señor Jesús viene a romper esas clases, esas alturas. Y en ese momento, fariseos y doctores de la ley lo miran con malos ojos al Señor Jesús. ¿Qué estás haciendo? Sabés las escrituras y podías estar acá, pero estás acá con las personas de justamente la del pueblo. Estás escuchando, hablando. ¿Qué nuevo paradigma es este? El Señor Jesús, con 3 historias, les dice a los fariseos y a los escribas de la ley: Dios vino a buscar lo que se había perdido. Si repasamos el Lucas capítulo 15, tenemos 3 hermosas historias, las más lindas historias que podemos haber encontrado. Hay una oveja, hay una moneda y hay un hijo. Y las 3 tienen un sinónimo, o sea, las 3 se reúnen en un solo punto. Cuando se encuentra la moneda, cuando se encuentra la oveja, cuando se encuentra el hijo, hay gozo, hay alegría, hay mucha alegría. Se reúne con los familiares, se reúne con la gente de alrededor. En esta historia en particular, vamos a observar Lucas capítulo 15, a partir del versículo 11. Un hombre tenía 2 hijos, había uno mayor y uno menor. Según el Antiguo Testamento, al mayor y al menor le corresponden partes diferentes de la herencia. Al mayor le correspondía las 2/3 partes y al menor la tercera parte. De hecho, cuando se hace la división, observamos en el capítulo 15 de Lucas, versículo 12, y el menor de ellos dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. No hay ningún sentimiento fraternal, ningún tipo de consideración. Es como
dame eso que es mío, que vos te lo estás acobachando, te lo estás cuidando, no me lo querés dar. Es más, vos sos malo porque no me lo querés dar. Entonces este hijo menor dice, dame la parte de los bienes que me corresponde. Desde luego las charlas habrán sido, pero esperá, hay tiempos. Las charlas habrán ido por la situación justamente que indica la ley, que hay que esperar que el padre fallezca y hay que se repartían los bienes, pero no, el hijo quería tenerlo ya. El padre accede y se lo da. De hecho, cuando les reparte los bienes en el versículo 12, dice que el versículo 13, no muchos días después, o sea que hay una planificación por parte del hijo menor. El hijo menor ya no quiere estar por ningún motivo, ninguna razón bajo las órdenes de alguien que les controle, que le mire, que le aconseje o que lo guíe o que lo rete por algún tipo de malgasto en cuanto a sus acciones. Este hijo termina justamente juntando todo y se va a una provincia apartada, alejada. En ese tipo de provincias alejadas o apartadas, podemos inferir muchas cosas, incluido justamente, como hacemos referencia muchas veces, a que es un pueblo no judío, que es un pueblo gentil, con costumbres gentiles, que justamente al hijo menor le agradó estar con ellos, gastar sus bienes perdidamente, dice, desenfrenadamente, según otra traducción. En este caso observamos muchas cosas y quisiera que nos detengamos en la primera parada, en la primera estación de este viaje por estos pasajes. El hijo menor, al momento de encarar a su padre y pedirle la cantidad de los bienes, está hablando de bienes que pueden ser desde recuerdos familiares hasta bienes económicos, hasta dinero, todo lo que se te ocurra, porque es una división de bienes. Todo aquello que al padre le hará parecido recuerdos familiares antiquísimos. Todavía tenemos esa discusión muchas veces en casa, cuando decimos, mirá este adorno que te quedó de aquella fiesta o de aquellos años, y yo decir, pero está viejito, ya no se ve ni la letra, no puedo ver qué es prácticamente, mejor lo tiramos. Y del otro lado se escucha, no lo tires, porque eso te lo regalaron cuando, no sé, metiste tu primer gol cuando tenías 8 años, ponele. Un 15, un 15, y aquella persona que cumplió 15 ahora ya no tiene 15, tiene un montón de años, gracias a Dios, pero ese recuerdo que vos tenés que decir, ¿lo tengo que seguir conservando? Sí, consérvenlo. Es que justamente le damos el valor a las cositas, las pequeñas cositas de recuerdo, y se llenan las estanterías de muchos recuerditos que son hermosos al corazón. Bueno, para ponerlo en claro, el hijo menor directamente no le importaba nada. Hizo dinero, todo lo que podía encontrar. Si era recuerdo valioso, era recuerdo antiquísimo, no importaba. Valía su parte económica. ¿Por qué? Para que justamente el versículo 13 dice que se fue lejos y desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Versículo 14, malgastar. El hijo menor ya lo habían malgastado completamente. Quisiera que podamos ir justamente a Santiago capítulo 1, del versículo 14 al 15. Santiago capítulo 1, el capítulo 1, versículo 14 al 15. El hijo menor no fue de un día para el otro, de decirle, dame todo, y me voy, y gasté. Y de repente los gastos empezaron a aparecer, sino que hubo una premeditación, y esto se infiere por la actitud que tiene el muchacho. Versículo 14, versículo 15. Santiago 1, 14 al 15. Podemos empezar el 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Versículo 15. Y ahí empezamos a entender al hijo menor.
Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Versículo 16, amados hermanos míos, no erréis. Volvamos a Lucas 15. No erréis. El hijo menor se habrá imaginado muchas veces lo que hubiese o lo que va a ocurrir cuando tenga el dinero en la mano. Lo efectúa y lo hace. En su mundo o en su idea, él no ve las consecuencias, está viendo lo que va en ese momento, cómo va gastando o malgastando estos bienes con amigos que aparecen una noche y después desaparecen. Amistades que están y después no están. Versículo 15, y cuando gastó todo, empezó a faltarle, y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a la hacienda para que apacentase cerdos. Y aquí te invito a que podamos reflexionar esta parte. De ahí, bueno, justamente se aceptan, ¿cómo se dice? Correcciones a esta inferencia. Observamos que el hijo menor no sabía hacer absolutamente nada. Nada. Aprovechando el tiempo en la juventud, en la adolescencia, quiere decir que es un momento en el cual uno puede empezar a trabajar o a armar algunos tipos de herramientas o habilidades para defenderse en el futuro, cosa de que no falte el pan en algún momento. De hecho, justamente acá tenemos un ejemplo claro, como es, que en algún momento me va a servir cómo hacer pan, y de alguna forma u otra no me va a faltar cómo hacer pan. Y esa habilidad uno lo tiene acá en la estantería, y en algún momento va a llegar el momento que lo usaremos. Como así también las diferentes habilidades que gracias al Señor vamos aprendiendo, pero si el hijo menor no aprendió a hacer nada, a margen de la falta de trabajo, etcétera, que puede haber ocurrido en esa provincia, lo único que pudo hacer es apacentar cerdos, mirar los cerdos cómo comían. Comían algarroba, los cerdos sabemos que es algo que no era agradable para el pueblo judío, y justamente quería comer las algarrobas que se comían los chanchitos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? El volver en sí es ponerse a pensar qué es lo que pasó. En ese momento el hijo está viendo hacia atrás qué es lo que estuvo pasando. Él recuerda cómo le habló a su papá, él recuerda cómo estuvo gastando su dinero, pero aún, él es más inteligente todavía, y recuerda cuando había empezado a pensar este plan que termina no de manera feliz. ¿Quién sabe cómo habrá pensado el hijo menor? Habrá pensado que después de haberle pedido la parte de los bienes, él justamente iba a fortalecerse mejor inclusive que su padre, vivir de una forma bastante acomodada solamente con el dinero de su padre. No lo sabemos, pero en ese momento reaccionó, volvió en sí. En Santiago capítulo 1, cuando lo leímos, que uno es atraído por el pecado, justamente atraído por su propia concupiscencia, en el original viene justamente de la palabra griega atraer, pescar con carnado, o sea, de las traducciones, ¿no? Cuando los malos deseos, los malos pensamientos empiezan a llenar justamente nuestra estantería, nuestra cabeza, está la pregunta del ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si hiciera esto? ¿Qué pasaría si pudiera efectuar esto? Y en nuestro engaño, Satanás usa esos malos pensamientos para engancharnos y atraparnos, como un pescadito. Cuando dice el versículo 18, me levantaré, iré a mi padre, habla de arrepentimiento. El padre está, según el hijo menor, en su casa, haciendo su vida, pero el hijo menor, cuando se levanta y se arrepiente y va a su padre, el versículo 20, el padre no es un padre estático, sino un padre que se levanta todas las mañanas y todos los días para ver dónde está su hijo, si vuelve o no vuelve. De seguro habrá enviado mensajeros a que vayan
unos kilómetros más adelante a ver si se acercaba a su hijo o no se acercaba a su hijo, y los mensajeros los primeros días le dijeron, no, el chico no vuelve. ¿Se habrá preocupado? Seguro que sí. ¿Se habrá acongojado el corazón? Seguro que sí. Pero todos los días esperaba que volviera. Me encanta una frase y se los compartí a los jóvenes, a los adolescentes. Dios nos muestra su gracia todos los días, en fracciones de 24 horas, porque todos los días espera que volvamos a Él. Y él volvió el hijo, venía con toda la ropa desandada, toda la ropa destrozada, o justamente maloliente por estar apacentando cerdos, y lo recibe el padre y no le importa nada, y lo abraza, lo besa y lo reviste de nuevas vestiduras. Porque eso es el amor, es lo que el Señor Jesús trató de decirnos durante justamente 4 evangelios, y toda su palabra hace referencia al amor, la búsqueda del alma que se perdió. Y aún si esa alma, justamente como había usado a ovejas o monedas, si una oveja se aparta del redil, el Señor la ama para que vuelva al redil. Y en justamente esa acción, ese amor, el que refleja justamente todo lo que no podemos expresar con palabras, es sostener a esa alma. Es que esa oveja, que esa alma vuelva al redil. Vi en una ocasión videos acerca del cuidado de ovejas, y la verdad que de pastores y ovejas. Y seguro que ustedes lo saben, y yo lo voy descubriendo. Es como, ¿viste? Cuando ves, ¿sabés que me acabo de enterar esto de las ovejas? Y dices, pero esto es lógica. Bueno, está bien. A mí me sorprendió. Esta semana veía la parte de qué pasaba cuando una oveja se alejaba del redil, se lastimaba y volvía. Y esa oveja, cuando el pastor lo descubre, la limpia, ve si hay infección o no, la cura, entablilla si hay algo roto. Pero en ese periodo de recuperación, el pastor está pendiente completamente de la oveja, la está cuidando con amor, la está cuidando para que justamente vuelva a restablecerse sobre sus propios piecitos, patitas. Y cuando la oveja se restablece, empieza a observar de otra forma el pastor. ¿Por qué se fue al principio la oveja? La oveja se fue. La oveja no tenía menor idea que iba a encontrar en el camino. O capaz que sí, pero es una oveja. Se lastimó. Y el pastor sabía lo que iba a pasar si se alejaba, y se alejó. Pero el pastor la ama a esa oveja y la levanta con sus brazos. La cuida, la protege. Y lo que me llama la atención es que después de este tiempo de recuperación, la oveja que se restaura es la que más apegada está al pastor. El pastor se levanta, la oveja se le pega al pie del pastor. El pastor se mueve 2 kilómetros, la ovejita lo sigue 2 kilómetros al pastor. Más aún que las ovejas que estaban alrededor al inicio con él. Nosotros podemos entender muchas veces cómo actúa un pastor, cómo actúan las ovejas, o tratar de entenderlas, ¿no? Porque nosotros también somos como ovejas, nos relata muchas veces la Escritura. Vos y yo somos ovejas, y nos podemos desviar, nos podemos equivocar. Qué alegría cuando el pastor nos encuentra y nos cuida, nos levanta, nos limpia, y nos restablece en un lugar que prácticamente no merecíamos, no merecemos. Una pregunta interesante que me hicieron en otra vuelta fue, si una persona se aparta, ¿cómo vuelve, en este caso, al camino? Entonces, ¿cómo lo ven los demás? Yo dije, la verdad que es interesante esa pregunta, porque a veces nos ponemos en una situación, en una silla que no corresponde, y lo decimos como, no lo merece, porque justamente conoció la verdad y se alejó. Momento. Ninguno de nosotros merecíamos la salvación.
Ninguno de nosotros merecía que el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, diera su vida en la cruz del Calvario. Ninguno de nosotros merecía que nos vengan a buscar. Y Dios es el que perdona. Y si Dios perdona, limpia, restaura, ¿no sería apropiado que nosotros empecemos a imitar al Señor Jesús? Imitarlo, ¿no? Justamente es imitar, es tratar de seguir el ejemplo de Él. Y es difícil. Lucha contra nuestros prejuicios y preceptos. Miremos el versículo 41 y el versículo 42 de Lucas capítulo 15, versículo 27 y 28. El hermano mayor observa que hay fiesta y ruido en la casa, se acerca y llama a un criado, y el 28 dice, entonces se enojó y no quería entrar. El padre le pidió que entrase, pero en ese momento no había nada que lo haga volver o entrar al hijo mayor. Dijo, tu hermano ha venido, el versículo 27, pero el hijo mayor vio cómo contestó el padre, vio que hizo así, vio que se fue, y en algún momento el versículo 30 dice, este te dijo que consumió tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. ¿Cómo sabía qué hizo con el dinero del padre? La imaginación del hijo mayor, qué habrá hecho, qué no habrá hecho. Estaba cegado prácticamente en este trabajo porque lo veía como un trabajo, solamente como un trabajo. No se percata del amor que el padre siente hacia él y hacia su otro hijo. Versículo 31. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y con este pensamiento cerraríamos este mensaje. Pensamiento. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Que nuestros preceptos y nuestros pensamientos muchas veces nos ganan, será una cuestión de nosotros cambiarlas para decir justamente Gálatas capítulo 3, capítulo 6, versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál ley de Cristo? Esta ley que justamente me llama a amar a aquella persona que se ha equivocado, porque se arrepintió. Amar a aquella persona que pasó justamente dificultades o podemos observar cuestiones físicas, ceguera, parálisis. Y Dios los amó, el Señor Jesús los amó. La ley de Cristo. Miren, es más, el capítulo 6 de Gálatas, versículo 1, te dice, hermanos, los Gálatas se ofendieron en muchas maneras a Pablo, y eso lo podemos dejar para otra vez, para otro capítulo, para otra reunión. Pero aún así, capítulo 4 les dice hijitos, el versículo 6 le dice hermanos, porque es mi hermano, porque es mi hermana, y se equivocó, como yo también me puedo llegar a equivocar. Por eso Dios me dice, es necesario hacer fiesta cuando vuelve, pero hay que cuidarlo y protegerlo. Así lo haría el Señor con nosotros, ¿no? Sería bueno que nosotros cambiemos nuestros preceptos, que están en nosotros, ¿no? Porque estamos envueltos en una coraza de carne. Pero el Señor poco a poco va a ir sacando esas cosas que hay que cambiar. Desde luego, cuando hay arrepentimiento, ya hay arrepentimiento y Dios perdonó, somos familia y somos hermanos. Que cuidemos a nuestros hermanos y hermanas sería un lindo pensamiento y un lindo propósito para este 2022. Y esto es así, esto es como que uno lo dice, y al final después dice, Alejandro, ¿te acordás el día miércoles que dijiste esto? Y está grabado encima, está grabado acá en el Zoom.
porque en algún momento el Señor va a venir y nos va a llevar. Y va a decir, ¿qué pasó con las ovejitas que estaban alrededor nuestro? ¿Las ayudaron a restaurarse o a complementar el camino? ¿Ayudaron a buscar el camino correcto de la verdad? Sería hermoso que digamos, hicimos lo que pudimos. Encima, siervos inútiles somos porque lo que teníamos que hacer, hicimos. Ayudemos a recuperar a nuestros hermanitos y hermanitas que están pasando por diferentes circunstancias. Y si no nos quieren escuchar, oremos por ellos, para que en su momento, en su tiempo, se restauren y que complementemos la familia que tiene a un único Dios como Padre Eterno. Oremos, hermanos. Padre Eterno que estás en los cielos, gracias Señor por esta noche donde podemos leer tu palabra, en donde podemos ver que como Padre amoroso todos los días buscas al alma que se perdió, y con alegría en el corazón la abrazas, la sostienes y guardas, Señor. Y en esta noche podamos entender lo que quieres hacer con nuestras vidas, cuidar y proteger como tú lo has hecho, Señor, como tú hiciste con Pablo, que justamente les hablaba a los Gálatas como hijitos, como hermanitos, o el Señor Jesucristo, que justamente fue ejemplo para nosotros, para que podamos imitarlo, cuidar, hablarle y estar con la oveja hasta que se pueda restaurar el Señor, siempre tu camino. Rogamos, Señor, que nos des palabra y dirección, verdad y justamente amor para poder llevar a estas ovejas a que vuelvan a restaurar su vida y su camino, Señor. Y también, Padre Eterno, por cada uno de tus amigos y amigas que están escuchando esta transmisión, que si están pasando por un momento difícil, que no tengan miedo, que vuelvan al camino, que vuelvan a encontrarte a ti como Padre. Porque tú estás allí esperándolos todos los días, como también nos esperaste a nosotros, y esperas que nosotros también nos comportemos como nos mostró el Señor Jesús. Todo lo ponemos en tus manos en nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, una vez más el Señor nos habló por intermedio de nuestro hermano, y es verdad, ¿no? Si vos estás escuchando por estas redes, no es casualidad, es el Señor que te está hablando, te está llamando. Es nuestro Padre que te está buscando al Hijo pródigo, que vuelva al redil, que vuelva otra vez a su hogar, dejar todo lo malo y volver al camino. Y Él nos está esperando con los brazos abiertos. Él nos espera cada día. Nosotros somos los que nos alejamos. Pero bueno, el Señor nos espera cada momento. Así que ahí está donde lo podés ubicar, si lo estás escuchando, tenés algún problema. Problemas tenemos todos, pero por entre medio del Señor siempre es más suave. Y bueno, no te pedimos nada, solamente que te afirmes en el camino de Dios. Bueno, para ir despidiendo nuestra reunión, vamos a cantar el hermano Pelayo no himno. escucha, dice. ¿Lo escucha? ¿Ahí? ¿Me escucha? Bueno, para ir terminando, vamos a cantar el himno número 2, que dice: a Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno, diciendo ven. Es un himno de invitación que te vamos a cantar para que escuche. No sé si la hermana Sara está, si puedo cantarlo. ¿Lo puede cantar, hermana? A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven.
con Él estemos en comunión, gozando bien. Piensa que solo puede curar tu triste pecho de vosotras, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuando unión, cuando al fin en celebración, con Él estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin vacilar, y grato es lo que da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas bien. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando al fin en celestial mansión con Él estemos en comunión, gozando eterno bien. Bueno, hermanos, voy a despedir al hermano Monzón, que nos despida con una oración. Está todavía ahí. Hermano Monzón. Oramos, hermanos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este momento que podemos compartir tu palabra por estos medios. Gracias, Señor, porque una vez más fue anunciada tu palabra. Deseando, Padre, en nuestros corazones que pueda llegar algún alma, Señor, que está escuchando en estos momentos, o algún hermano o hermana, algún joven, Señor, que está apartado, Señor, de ti. Sabemos, Padre, que tú nos esperas siempre con los brazos abiertos. Gracias, Padre, porque tu gran misericordia nos ha alcanzado. Esperamos, Señor, que tú bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos presentes, a los que no pueden estar, Señor, por motivo de trabajo, de enfermedad, Señor, oramos por cada uno de ellos. Pedimos, Señor, por los necesitados, por los que están padeciendo enfermedades, aislamiento, Señor, oramos por sus vidas. Así, Padre, rogamos también, Padre, por los que están en los momentos, Señor, de trámite, Señor. Pedimos, Señor, que tú sigas obrando, Señor, para que ellos puedan llegar a alcanzar, Señor, la medicación que tienen que tomar. Padre, te rogamos, Señor, que tú obres en cada uno de ellos. Así, Padre, al despedirnos te rogamos, Señor, por cada uno de nosotros, Señor, que tú nos sigas dando, Señor, aliento, ánimo para seguir adelante. Así, Padre, te damos gracias, oramos y te lo pedimos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.